Bueno, ustedes están viendo ahora en la pantalla, me avisan si se ve bien, un título de lo que vamos a ver el tema de hoy, ¿sí? La clase anterior habíamos visto el uso de used to y de could para hablar de situaciones pasadas que eran rutinarias o habituales y que ya no se hacían más, ¿sí? Pero ahora vamos a ver otro muy parecido en cuanto a la estructura que se va a usar. O sea, aparece used to, ahí se lo marco con rojo, pero no es lo mismo, es totalmente diferente, ¿sí? Así que es necesario que lo veamos para no confundirnos. Primero voy a empezar con un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, teniendo en cuenta no tanto el good, porque obviamente el good no lo vamos a confundir con este tema porque son palabras totalmente diferentes, pero sí viendo lo que sería used to, ¿sí? El used to dijimos que lo usamos siempre para hablar de past habit, routine or state, ¿sí? Estados o rutinas o hábitos pasados. Es decir, to talk about a past situation that is not longer true, and it tells us that there was a repeat action or state in the past which has now changed, que ha cambiado de alguna forma, ¿sí? A esta forma de gramatical dijimos que siempre la vamos a utilizar en su pasado, por lo tanto, el verbo use, que es regular, siempre va a aparecer con D, used, y después vamos a necesitar un verbo que vaya en infinitivo. Yes, used to talk, por ejemplo, used to run, used to live. Entonces, voy a poner un ejemplo. He used to be a runner when she was younger. Ella solía ser una corredora cuando era más joven. Used to be, entonces dijimos que significaba solía ser. En este caso solía ser, pero lo podemos utilizar con diferentes verbos. A ver, aquí está. Esta parte que voy a marcar acá es para que quede bien claro. ¿A qué hace referencia el used to al que lo usábamos en hábitos pasados? Que se sobreentiende que ahora ya no, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, I used to live in Manchester. También, yo no estoy diciendo de que yo vivo en Manchester ahora, sino que solía vivir en Manchester en algún momento del pasado, pero que ahora ya no lo hago, o sea que ahora ya no vivo en Manchester. Se sobreentiende porque estoy usando el used to de que ahora ya no se realiza esta acción. Fíjense que en el caso del used to, para hablar de hábitos pasados, siempre lo voy a utilizar, dijimos, al used en su forma pasada, y luego vamos a necesitar sí o sí un verbo que va a estar en infinitivo. En este caso yo lo voy a marcar de color, a ver, de color rosado, para que ustedes vean que siempre está seguido de un verbo. En caso de que yo necesite hacer una oración negativa, yo también lo voy a hacer en pasado y por lo tanto el verbo ya no se va a modificar porque voy a utilizar un auxiliar. En este caso, si estoy hablando del pasado, didn't. I didn't use, fíjense que el use no agrega de porque ya está el auxiliar. I didn't use to, ¿qué puede ser? Por ejemplo, to drive a lorry. Fíjense que acá dice didn't used to sería lo contrario, lo negativo de solía, ¿no? Entonces, yo no solía, el verbo va a estar en infinitivo. To drive, yo no solía conducir un camión. Esta oración lo que me está transmitiendo es que esto en el pasado no lo hacía, pero que ahora en el presente, por lo visto, sí lo hago. Por eso voy a utilizar el used to. I didn't used to drive a lorry. Voy a utilizar el auxiliar did para la pregunta en pasado. El used no va a agregar de porque ya tenemos el auxiliar. Did you used to write letters at school? ¿Solías escribir cartas en la escuela? Yes. Entonces acá tenemos el used to, de vuelta.
En este caso no aparece en su forma pasada, sino en su forma infinitiva porque estamos utilizando el auxiliar, did, pero siempre va a estar seguido este used to de un verbo en infinitivo, ¿sí? Como se coloca después de to, siempre va a ir en infinitivo en este caso. Ahora, vuelvo a repetir la definición. We use used to plus infinitive to talk about a past situation that is no longer true, que ya no es verdad, es decir, que esta acción que puede haber sido repetida o un estado en el pasado, ahora ha cambiado. Y ahora miren, vamos a ver este tema, be y get used to, que es parecido, pero no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Voy a empezar primero por el be used to. ¿Qué va a significar esto? Ustedes ya en sus apuntes pueden ir poniéndolo, o en sus carpetas. ¿Qué significa estas dos definiciones? Be familiar with es estar familiarizado con, o be accustomed to es estar acostumbrado a, ¿sí? Así que en este caso, yo no voy a estar hablando de cosas pasadas, sino más bien esto lo puedo utilizar en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, pero va a estar significando estar familiarizado con algo o estar acostumbrado a algo, ¿sí? En este caso, el be used to, estar acostumbrado, estar familiarizado. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. She, voy a necesitar el verbo to be, obviamente el be que me aparece acá en el título va a ir modificándose de acuerdo al tiempo y de acuerdo al sujeto. Si yo tengo un presente simple, voy a utilizar am, is o are, dependiendo del sujeto. Si estoy hablando de un pasado, voy a utilizar un was, un were. Si estoy hablando en futuro simple, voy a utilizar un will be o un won't be, ¿ok? Así que todo va a ir dependiendo del tiempo. Yo en este caso voy a hacer una oración en presente, así que voy a empezar colocando el is, ¿sí? Que es el verbo to be que aparece acá ya conjugado. She is used to the city. Le voy a pedir a Vicky, por favor, que lea esta oración. She is used to the city now and doesn't get lost anymore. Ok. Fíjense que acá, después del is used to, quiero remarcarlo acá esto, is used to, porque fíjense que ha cambiado la estructura, a diferencia de lo que habíamos visto en la clase pasada, que solo aparecía used to. Acá aparece ya con el verbo to be, is used to, y en este caso lo que sigue, en este caso particular, no es un verbo, no necesariamente necesito un verbo, ¿sí? She is used to the city now. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo si yo sé que is used to significa be familiar with? Básicamente lo que yo estoy tratando de decir que ella está acostumbrada a la ciudad ahora, ¿sí? Está acostumbrada a la ciudad ahora, estoy hablando en el presente. Y por lo tanto, la explicación esta que viene acá, and doesn't get lost anymore, y ya no se pierde, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo, pero ahora lo voy a poner en pasado. Parece que no. Hike es caminata. Vamos con Sophie. Sophie, lea la oración. Please. He wasn't used to walking so much and his legs hurt after the hike. Bien. Excellent. Thank you. So, en este caso lo que voy a subrayar acá es la parte donde tengo el verbo to be y el used to. He wasn't used to. Él, en este caso, yo no voy a decir él no está acostumbrado, sino está en pasado, así que voy a decir él no estaba acostumbrado. Y fíjense que acá sí tengo un verbo, pero el verbo no aparece en infinitivo, aparece con su forma ing. Así que esta va a ser una de las segundas diferencias a la hora de utilizar el be used to. El verbo, si yo necesito un verbo para referirme a lo que no se estaba acostumbrado o a lo que no estaba acostumbrado, va a ir con ing y no va a ir en su forma infinitiva. La oración acá dice, he wasn't used to walking so much. Él no estaba acostumbrado a caminar tanto, so much, and his legs, y sus piernas,
le dolieron. Acá obviamente suponemos que está en pasado esta oración. Nada más que hurt no cambia en su forma pasada. Sus piernas le dolieron después de la caminata. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Bueno, Agustín, entonces. I'm teacher, so I'm used to speaking in public. Ok, thank you. ¿Qué dice ahí? I'm a teacher, soy un profesor, so, por lo tanto, I'm used to speaking in public. Estoy acostumbrado a hablar en público. Otra vez, en este caso hemos necesitado de un verbo y el verbo aparece con su terminación ing, o sea, ing form of the verb. ¿Qué vamos a decir entonces del be used to? Ya sabemos lo que significa, means to be familiar with or be accustomed to. Y vamos a decir lo siguiente. Pueden ser seguidos. Esto también lo pueden ir anotando. Pueden ser seguidos de un sustantivo, un pronombre, o un verbo, pero en este caso con terminación ing o ing. ¿Ok? Lo podemos usar en presente, en pasado o en futuro. Hasta acá entonces se va entendiendo, ¿no? Dijimos, o vuelvo a pasar un resumen de lo que voy diciendo hasta ahora. En la primera parte hablamos de lo que vimos la clase pasada. Used to era una forma de expresar el pasado, específicamente el pasado, ¿sí? No lo puedo utilizar ni en futuro ni en presente, para indicar de cosas o de hábitos o rutinas o estados que fueron de cierta forma en algún momento en el pasado, pero que ahora han cambiado. Ese used to siempre se lo va a utilizar en pasado o con auxiliares del pasado, si es oración negativa o pregunta, y siempre va a estar continuado de un verbo en infinitivo. Ahora, el be used to que estamos viendo ahora no significa solía, sino significa estar familiarizado, estar acostumbrado a algo. Por lo tanto, ese estar acostumbrado puede ser a una cosa o a una acción. Estoy acostumbrado a correr, obviamente que va a ser estoy acostumbrado a una acción, pero ese run no va a ir en infinitivo, sino va a ir con ing. Pero también puedo estar acostumbrado a algo. Por ejemplo, she is used to the city, veíamos el primer ejemplo, está acostumbrada a la ciudad, ¿sí? Por lo tanto, no necesariamente, lo que quiere decir, no necesariamente va a ir un verbo con ing, puede ir también, dijimos, un pronombre, un sustantivo, una frase, ¿ok? Y este se lo puede usar en presente, en pasado, en futuro. Lo que vamos a tener que ir modificando en este caso es simplemente el verbo to be de acuerdo a lo que queramos decir. Si yo digo está acostumbrado en el presente, voy a utilizar el verbo to be en presente. Si yo digo estaba acostumbrado a algo, voy a está en pasado, así que voy a utilizar el verbo to be en pasado. Y así, obviamente, con cada uno de los tiempos que yo quiera conjugarlo. Y ahora vamos a ver el get used to. ¿Sí? Así que voy a poner acá el título, get used to. And we use this to talk about the process of becoming familiar with something. Así que por un lado, en el anterior be used to dijimos que significa estar acostumbrado, estar familiarizado. En este caso, miren, voy a subrayar esta parte porque acá está la diferencia con el be used to del get used to. En este caso, el get used to me está indicando el proceso, el tiempo que me llevó a acostumbrarme a algo, ¿sí? O acostumbrarme en un futuro a algo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Hasta acá dice, I'm finding this new job hard. Estoy encontrando este nuevo trabajo muy duro, muy difícil. Pero estoy seguro de que me voy a acostumbrar. Me voy a acostumbrar, estoy hablando del proceso para acostumbrarme. Entonces voy a decir, but I'm sure
En este caso voy a utilizar un futuro porque estoy haciendo una predicción. I'll get, a ver, espera. I'll get used to it. Bueno, fíjense, a ver, yo voy a separar acá la oración para que se entienda más. Dijimos, I'm finding this new job hard. Estoy encontrando este trabajo muy difícil, muy duro. But I'm sure I'll get used to it soon. Acá aparece el get used to, fíjense. En este caso, ¿por qué aparece get en su forma infinitiva? Porque yo lo estoy conjugando en futuro y por eso aparece con will. I will get used, yo lo voy a poner acá en la forma larga. Ahí está, ¿no? Esto sería entonces will get used to, sería la forma de get used to que me está apareciendo en futuro en esta parte. Acá en este caso he utilizado un pronombre después del used to. Así que al igual que con el be used to, yo voy a decir que puede ser seguido de un sustantivo, un pronombre o un verbo con terminación eng. Lo mismo que le aplicaba al be used to, lo voy a aplicar al get used to. En este caso lo que yo tengo es un pronombre que hace referencia a quién, al nuevo trabajo. Estoy encontrando difícil este trabajo, pero estoy seguro que me voy a acostumbrar a él pronto. ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? Me van diciendo ustedes, por favor. Agus, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta? No, sí se entiende. Vicky, Sophie. Sí, está bien. Ok. Fíjense, voy a conjugar ahora el get used to en pasado. A ver, Sophie, ¿podrías leer la oración? Ahí está marcada. It took my mother years to get used to living in New York. Ese get, a ver cómo es. To get used to. To get used to. Muy bien. Entonces, miren acá. Esta oración está en pasado, obviamente el verbo está aquí en pasado, pero yo lo he utilizado como un complemento de la frase. Entonces voy a decir, It took my mother years, le tomó a mi mamá o a mi madre años acostumbrarse, el proceso de familiarizarse, to get used to living in New York, ¿sí? En este caso, también es como que estoy dando a entender que ahora ya está acostumbrada, ¿sí? Pero lo que yo estoy haciendo referencia acá es a cuántos años le tomó familiarizarse o acostumbrarse a vivir. Miren, acá he utilizado un verbo y como he utilizado un verbo después de used to, del get used to va a estar con ing. Le tomó a mi mamá años acostumbrarse, ese proceso de acostumbrarse a vivir en Nueva York, ¿sí? Otro ejemplo, lo voy a poner, miren, este lo va a leer Vicky, por favor. I'm getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in. Moving, very good. Look at here, we had the get, but with ing, getting, because in this sentence, we are using get used to in the present continuous. So, ¿qué estaré diciendo acá? A ver, Vicky, ¿qué será I'm getting used to the noise now? Me estoy acostumbrando Ahí al está. ruido ahora. Exacto. Ahora me estoy acostumbrando. Estoy en ese proceso de acostumbrarme a algo. I'm getting used to the noise now because I found, bueno, esta oración básicamente él me explica, ¿no? ¿Por qué digo eso? I found it really stressful when I first moved in. Lo encontré realmente estresante cuando recién me mudé. Así que ahora recién me estoy acostumbrando a esta cosa. Fíjense entonces, acá tenemos un pronombre, acá tenemos un verbo, que como dijimos, en caso de necesitar un verbo va a seguir con ing, y acá tenemos, bueno, un sustantivo, ¿sí? The noise, el ruido. Así que podemos decir la misma regla que para el be used to, pueden ser seguidos de un sustantivo, un pronombre, un verbo con terminación ing, y lo podemos usar también en diferentes tiempos, en presente, en pasado, en futuro, acá lo vimos en presente continuo, ¿sí?
no hay ningún drama en que lo utilicemos en diferentes tiempos. Used to lo usamos solamente en el pasado y siempre va a ser seguido de un verbo en infinitivo. Significa solía hacer algo. Algo que hacía en el pasado y que ahora ya no lo hago. Be used to se puede utilizar en cualquier tiempo y no necesariamente va a seguir de un verbo. Puede ser seguido con un verbo, un sustantivo o un pronombre. Pero si pongo un verbo, el verbo tiene que estar con ing. Significa estar acostumbrado o estar familiarizado con algo. Se lo puedo utilizar, dije, bueno, en cualquier tiempo. El get used to, que fue el último que vimos, me habla más bien del proceso de acostumbrarse o de estar familiarizado con algo. Tiene el mismo uso que be used to en el sentido de que lo puedo utilizar en cualquier tiempo, ¿sí? Siempre obviamente teniendo en cuenta del verbo get, que esté bien usado, y va a poder ser seguido de un sustantivo, un pronombre o el verbo con terminación ing. Así que ahí tenemos, ¿no? Used to, solía, be used to, estar acostumbrado, y get used to, estar acostumbrándose, o sea, el proceso que me lleva a estar acostumbrado a algo. That's all for today, students. Have a nice weekend and see you the next week on